Funciones lambda. En este video vamos a aprender acerca de ello, cuándo utilizarlas, por qué se utilizan, por qué son importantes, etc. Pero antes entendamos pues que hemos aprendido un montón acerca de funciones, sabemos cómo declararlas, cómo definir sus nombres, sus argumentos, parámetros, retornos, etc. Entonces las funciones existe otro tipo de función que se denominan las lambda functions. Estas funciones lambda también se denominan funciones anónimas si vienes desde otros lenguajes de programación, y estas se van a caracterizar por ser bastante sencillas, por no tener un nombre y por ser de uso de una única vez. No se usan muy a menudo a lo largo de tu código. Recordemos pues que la función principal de estas funciones es que puedan agrupar un conjunto de instrucciones y que esas instrucciones puedan ser ejecutadas múltiples veces a lo largo de tu código. A diferencia de las lambda functions, esas son tan simples que no hace mucho sentido tener una función tan pequeña en tus líneas de código, en tu script, para que ejecute una tarea una única vez. Entonces, por esa razón, existen las lambda functions. Adicionalmente, son bastante utilizadas cuando trabajamos con funciones de orden superior. Ese concepto lo vamos a ver más adelante, pero te adelanto que son funciones que utilizan a otras funciones para ejecutar una prueba, un resultado. Pero tranquilo, si te está sonando en chino, tranquilo, vamos a hacer un ejemplo y estoy seguro que lo vas a entender. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo vamos a tener una lista de estudiantes, los cuales van a estar como su nombre y las notas, y queremos ordenar esos elementos con base a esas notas, ¿vale? Entonces, nada, a trabajar. Declaremos la lista. Entonces tenemos lista estudiantes. Perfecto, recordemos cómo declaramos una lista a través de las llaves cerradas, y esta lista va a tener dos elementos. Bueno, por estudiante va a tener dos elementos: el nombre del estudiante y la nota. Entonces, para agrupar esos dos elementos vamos a utilizar las tuplas. Recordemos que las tuplas es una estructura que me va a permitir, o bueno, que generalmente se utiliza para guardar datos heterogéneos, o sea, que no son del mismo tipo. Vamos a guardar en este caso un string, que sería el nombre, y un número, que sería la edad. Entonces, ¿cómo declaramos la tupla? Con paréntesis, y definimos que el nombre de mi primer estudiante es Edward. Perfecto. La nota que sacó este estudiante va a ser 4.2. Agregamos otro estudiante, Pepe. Este estudiante sacó 2.5. Perfecto. Agregamos otro estudiante, María. 3.1. Otro estudiante, Carlos. Y este sacó 4.5. Vamos a trabajar con estos únicos estudiantes. Perfecto. Ya tenemos nuestra lista y lo que queremos hacer es ordenar esta lista completa, pero ¿cómo? Con base en estas notas que vemos aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una función de orden superior. Nos vamos a adelantar a ese tema, pero más adelante lo vamos a verificar. Y recordemos que esas funciones de orden superior me aceptan pues los datos con los que voy a trabajar y una función para ejecutar esa tarea, ¿vale? Entonces creemos acá la lista ordenada, la variable lista ordenada. Perfecto. Y la función de orden superior se llama sort. Entonces sort, perfecto. Acá me va a pedir dos argumentos: la lista que queremos ordenar, que sería esta original, y como apoyo una función para ejecutar ese orden, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos esa parte? Entonces, key es igual a ¿qué? Al nombre de la función. Aún no la tenemos declarada, pero antes de eso vamos a crear nuestra función como normalmente la trabajamos, y después ahí sí vamos a ver las lambda functions. ¿Para qué? Para que veas pues lo que nos brinda, las oportunidades, la mejora que nos va a presentar a la hora de generar nuestro código. Vamos a ver los beneficios. Perfecto. Entonces, recapitulemos. Esta función de orden superior me va a ordenar esta lista de elementos.
Pero como puedes ver, esta lista de elementos va a tener tuplas, ¿cierto? La tupla Edward, su nota, Pepe, su nota, María, su nota, etc. ¿Por qué necesitamos una función? Porque necesitamos pasarle a esta función de orden superior, obviamente, pues el elemento que deseamos ordenar, que en este caso serían las notas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la función que le pasemos acá? Simplemente vamos a crear una función que de acuerdo a un argumento me retorne la nota. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sencillo, le vamos a pasar un estudiante a una función y esa función me va a retornar su nota. ¿Para qué? Para que con base en esa nota, esta función pueda determinar, bueno, esta nota es mayor que esta, entonces lo ajusto así, 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 ¿vale? Entonces, muy sencillo. Creemos la función. Si no lo entiendes, tranquilo, más adelante, cuando creemos la función, lo vas a entender súper bien. Entonces, creemos la función normal con la palabra reservada def, el nombre de la función, vamos a llamarlo como retornar nota. Retornar nota, ¿cierto? Y como argumento le vamos a pasar el estudiante. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a ser esta tupla, ¿vale? Esta tupla, esta tupla, esta tupla. Bueno, entonces estudiante. Perfecto. Y entonces recordemos que a mí me va a llegar esta tupla como argumento aquí. Lo que necesitamos retornar es la nota para que después esta función pueda hacer sus respectivas operaciones y ordenarme la lista. Entonces vamos a retornar return estudiante, cierto, que efectivamente pues es una tupla y queremos retornar su índice número 2. 1, perdón, qué pena. Entonces 1. Entonces, con esta función, así es sencilla que estamos haciendo. Me pasan un estudiante y como esto es una tupla, retorno únicamente la nota. ¿Para qué? Para que la función sort pueda hacer el orden apropiado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Le vamos a pasar ahora la función para que trabaje correctamente. Y vamos a imprimir nuevamente nuestra lista ordenada para ver qué está pasando ahí. Entonces, print lista ordenada. Perfecto. Y ejecutemos a ver qué pasó. Perfecto. Entonces, como puedes ver, ordenó de menor a mayor. Ordenó a Pepe, a María, a Edward y a Carlos con base en sus notas. Si quisiéramos ordenar de mayor a menor, muy sencillo. Simplemente hay que hacer un reverse. ¿Y cómo especificamos un reverse? Muy sencillo. A través de su keyword argument reverse y le especificamos que esto es igual a true. Guardamos, ejecutamos y mira que funciona correctamente. Hemos ordenado a Carlos, Edward, María y Pepe en el orden de mayor a menor de acuerdo a sus notas. Perfecto. Entonces, para que lo entiendas, imaginas de pronto que esta función ejecuta internamente un ciclo for, ¿cierto? Donde le va a pasar uno a uno los estudiantes de esta lista a esta función, ¿cierto? Esto me va a retornar obviamente únicamente la nota y de acuerdo a esa nota ahí sí ejecuto todas las operaciones de ordenamiento. Hasta ahí todo claro, está funcionando, pero en ningún momento hemos hecho uso de las funciones lambda. Entonces mira que acá he declarado una función que realmente a futuro es muy improbable que vuelva a necesitar este tipo de lógica, porque mira que es muy sencillo, no estamos gastando de pronto lógica. Si este código fuera aún más grande, entonces la función que utilizamos acá estaría arriba en el código y se va a perder. Entonces para eso vamos a utilizar mejor una función lambda o anónima. Entonces especifiquemos primero cómo es la estructura de una función lambda. Olvidémonos de este código. Perfecto. O mejor eliminémoslo para que no te confundas. Perfecto. Ahora sí, eliminado. Ahora sí vamos a verificar pues, la estructura de una función lambda. Entonces, para declarar una función lambda similar a nuestras funciones normales, tenemos una palabra reservada y que obviamente se va a llamar lambda. Entonces escribimos lambda y obviamente no va a tener un nombre de función. ¿Por qué? Porque esta es anónima.
En vez de eso, después de lambda irían los argumentos que me va a aceptar esta función. Entonces, como podemos ver acá, va a aceptar un estudiante, ¿cierto? Y después de los dos puntos definimos el cuerpo de esa función, lo que va a hacer y lo que generalmente estas funciones lambda me van a hacer un return implícito, ¿vale? Entonces especificamos acá dos puntos y acá especificamos la expresión que se va a ejecutar. Entonces mira que esta función lambda es completamente igual a esta que estamos ejecutando acá. La diferencia únicamente es que no estamos definiendo un nombre y que estas funciones tienen un return implícito. Pero acá hay de pronto un aspecto de mejora, de pronto para hacer un poquito más cortas esas funciones, lo que hacen generalmente los programadores o a nivel profesional es cambiar este nombre para que no sea tan autodescriptivo, sino simplemente le ponen acá X. Entonces por eso a veces es un poco confuso, pero es prácticamente lo mismo. No estamos utilizando la palabra estudiante, sino que es una variable llamada X. Recuerda que esto va a pertenecer a los argumentos y esto es el retorno que voy a hacer con este argumento que me están pasando por función lambda. Así de sencillo, declaramos una función lambda. Entonces volvamos nuevamente al código que habíamos hecho. Perfecto, y reemplacemos ahora la lógica. Recordemos entonces cómo lo hacíamos. Escribimos acá lambda, el argumento que vamos a aceptar y la expresión que vamos a ejecutar sobre este argumento que me están pasando. Entonces de acá vamos a retornar el elemento en el índice 1. Entonces nos podemos liberar de esta lógica y mira que ya es mucho más compacto este código. Esta función, esta anónima, no se va a volver a ejecutar en nuestro código. Ejecutemos a ver qué pasa, si funciona, ¿vale? Y puedes ver que efectivamente está funcionando correctamente. Y entonces ese es uno de los principales usos de las funciones lambda. Crear funciones anónimas muy cortas, muy simples para evitarme crear una función ya de pronto completamente estructurada y que obviamente pues nunca voy a utilizar yo cuando voy a necesitar retornar únicamente el índice 1 de esta lista de elementos. Entonces ese es el uso de la función. Recapitulemos para que entiendas otra vez el funcionamiento de estas funciones de orden superior. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar esta lista de estudiantes con base en sus notas, y para acceder a esas notas le pasamos una función que me torne una a una la nota de cada estudiante que esta función haga. Lo que va a hacer internamente esa función, podríamos de pronto crear un for donde va a iterar a cada uno de esos estudiantes y le va a aplicar esta fórmula para extraer esa nota y aplicar el apropiado ordenamiento. Entonces esa es la magia de las funciones lambda. Son bastante utilizadas, muy importante entender este concepto. Y nada, más adelante vamos a hacer un par de ejemplos para que afiances mucho mejor ese conocimiento.